Hola a todos y bienvenidos a la clase de Introducción a la Informática. En esta primera clase nos vamos a centrar principalmente en las diferencias entre lo que es el hardware y el software de una PC, así como también un poco su clasificación. Cuando hablamos de hardware, estamos hablando de todos los dispositivos electrónicos que componen, en este caso, una computadora o cualquier equipo informático. Es todo aquellos elementos que nosotros podemos ver, que podemos tocar, es todo lo físico. Siempre cuando hablamos de hardware estamos hablando de los elementos físicos relacionados en este caso con la informática. Y hay que tener bien en claro cuál es la diferencia con el software, que son todos los programas que corren en nuestra computadora. Entonces, cuando hablamos de hardware estamos hablando de lo físico. Y cuando hablamos de software estamos hablando de todos los programas que corren en nuestra PC. Si bien existen muchas clasificaciones, lo que es el hardware, a mí me gusta clasificarlo, por ejemplo, en lo que son los componentes internos de un equipo informático y lo que son los periféricos. Cuando hablamos de componentes internos, estamos hablando de todos aquellos componentes que hacen que nuestro equipo informático funcione. Por ejemplo, puede ser la fuente de alimentación, el disco duro, el microprocesador, la memoria RAM, entre otros componentes que tiene una computadora de forma interna. En cambio, cuando hablamos de periférico, estamos hablando de todos esos dispositivos físicos, porque son de hardware, que se encuentran alrededor de nuestra computadora. Por ejemplo, un monitor, un teclado, un mouse o cualquier otro dispositivo que ustedes pueden encontrar alrededor de su PC. No es un componente interno, pero es un componente físico de hardware. A su vez, dentro de los periféricos tenemos otra clasificación, que es si son de entrada o son de salida. Hay periféricos, por ejemplo, un teclado o un mouse, que son dispositivos de entrada. Nosotros ingresamos algo a la PC. Hay otros dispositivos, como por ejemplo una impresora o un monitor, que son dispositivos de salida. Son dispositivos que nos envían algo de salida desde el equipo informático hacia nosotros. Entonces, hasta acá la clasificación nos quedaría de la siguiente forma. Partimos de la informática, que se clasifica en hardware y en software. El hardware se clasifica en componentes y periféricos, y a su vez los periféricos se clasifican en entrada y salida. Por ahora vimos la primera clasificación de informática y de hardware. Así que ahora pasemos con el software. El software, en cambio, se clasifica en dos. Por un lado tenemos los software que se llaman sistemas operativos y por otro lado las aplicaciones. ¿Cuál sería un ejemplo, por ejemplo, de los software como sistemas operativos? Tenemos Windows, tenemos Linux, tenemos Android, tenemos Mac y podemos nombrar un montón más, pero esos son los más populares. Por otra parte, las aplicaciones son todos aquellos programas que nosotros instalamos en nuestro sistema operativo. Puede ser nuestra computadora, nuestro celular o el equipo informático que fuese. Por ejemplo, nosotros en nuestra computadora generalmente tenemos instalado el Google Chrome, tenemos instalado el Microsoft Word, Excel y demás programas que podemos encontrar. Y si fuera un celular con sistema operativo Android, podremos tener instalado Facebook, Instagram y demás aplicaciones que se le ocurran. De esta manera nos quedaría completa ya la clasificación con el software clasificado en sistemas operativos y aplicaciones. Bueno, con respecto al hardware, ya para finalizar lo que es hardware, cabe destacar que todo el hardware que nosotros vemos, tanto en una PC, en una notebook, en un all-in-one, en un celular, es exactamente el mismo. Todos estos dispositivos que acabo de nombrar tienen una placa madre, tienen memoria RAM, tienen un disco rígido, tienen un microprocesador,
todos tienen exactamente los mismos componentes de hardware. ¿Qué es lo que cambia? Y cambia la forma, el tamaño, la capacidad, la forma en que está implementado. Por ejemplo, una computadora tiene una fuente de alimentación como la que veíamos, como esta, y por ejemplo un celular no trae fuente de alimentación, pero trae una batería. Digamos, ambos tienen el dispositivo encargado de alimentar de energía, más allá de que la forma es diferente. Después, por ejemplo, podemos observar, esto es la placa madre de una PC de escritorio, que debido al tamaño que tiene la PC, se puede hacer de esa forma y de ese tamaño. Y por ejemplo, esta otra que está acá es la placa madre de una tablet. Entonces, vemos que ambos tienen placa madre, pero cambia un poco la forma del hardware. Pero el principio de funcionamiento de todos los equipos informáticos es exactamente el mismo. Bueno, y ya para finalizar la clase de hoy, vamos a ver cuál es la diferencia entre un sistema operativo y una aplicación. Las aplicaciones, por ahí está un poco de más explicarlo, porque son los programas que usamos día a día nosotros. En cambio, el sistema operativo, ¿para qué sirve? También es algo que usamos día a día, pero que muchas veces pasa desapercibido por nosotros. Es como que agarramos la computadora, la encendemos y ya inicia el Windows. Cuando nosotros compramos una PC, compramos todos los dispositivos de hardware, son un montón de plaquetas y componentes electrónicos que de por sí solo no funcionan. Prendemos la PC y vamos a ver una pantalla negra que dice que no se puede iniciar, que muestra un error y no vamos a poder usar nuestro dispositivo de hardware, nuestra PC, nuestro celular ni nada. Es por eso que existe el sistema operativo que funciona como intermediario entre el usuario que va a usar el equipo y la PC y el hardware. Entonces, por ejemplo, nosotros compramos una PC y como usuarios no podríamos usar ese dispositivo. Entonces se le instala un Windows, por ejemplo, para que a través del Windows podamos instalar las aplicaciones y hacer el uso que nosotros como usuarios deseemos darle a esos equipos de hardware. Eso es todo por hoy. Cualquier duda o comentario me lo hacen saber y voy a estar dispuesto a responderles.